Miserable de mí es el título de esta prédica. Uy, qué expresión tan desagradable, pastor. Miserable de mí. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo. Y en una porción de la Biblia que me interesa y que he estudiado antes, en Romanos, digámoslo que de alguna manera usted como hombre y mujer de Dios en algún momento se sintió frustrado hasta que escuchó a Pablo hablar de estas palabras que vamos a tocar hoy, de esa lucha interior que cada uno de nosotros tenemos, esa lucha de querer hacer lo que sabemos que es correcto y esa lucha que corremos cuando a veces somos vencidos y terminamos haciendo lo que no corresponde o lo que no deberíamos haber hecho. Romanos capítulo 7, verso 14 al 24. Hoy voy a continuar un tema que este año Dios me dio para trabajar. Y aunque han sido varios temas, en general lo que he estado trabajando, el tema principal que este año el Señor ha colocado en mi corazón ha sido sobre el tema de la religiosidad. Si ustedes recuerdan, casi todas las prédicas de este año han estado enfocadas de alguna manera en contra del tema de religión, porque es importante saber separar lo que es relación con Jesús de lo que es religión. Y no porque necesariamente la religión sea mala, sino que es que no podemos ver las dos cosas como la misma moneda, o como pudiéramos decir, son dos caras, pero son diferentes también. El apóstol Pablo en el capítulo 7, en la Reina Valera, yo quiero que usted me acompañe allí, lo pueda leer arriba, creo que está grandote y bien bonito. Yo leo para usted, usted me acompaña allí en voz baja si quiere, pero por favor préstele mucha atención, porque esta semana mientras estudiaba este tema, explotaron las cotufas en mi cabeza. Le enseño yo a los estudiantes. Algo reventó allí en mi cabeza que me hizo pensar, profundizar y descubrir, considero para mí, algo que necesito enseñarle hoy. Capítulo 7, verso 14, el apóstol Pablo comienza diciendo: porque sabemos que la ley es espiritual. Él dice: mas yo soy carnal. Escuchen lo que dice Pablo, ¿no? Pablo dice: yo soy carnal. Y quiero comenzar aquí antes del versículo, porque es que a nivel de religión hablamos mucho de la carnalidad y atacamos la carnalidad como algo del diablo, diabólico. Y creo que aquí es donde tenemos que empezar a equilibrar algunas balanzas. Pablo comienza diciendo: la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Siguiente versículo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Me encanta haber descubierto esta porción de la Biblia y descubrir que no soy el único que me siento miserable en mi lucha y vida espiritual. ¿Hay alguien que me acompaña en esa pena? El apóstol Pablo lo descubrió. Miserable de mí. No le diga miserable al de al lado, pero dígale: pobrecito.
No le voy a decir miserable, va a sonar muy feo, pero dígale al lado, pobre de mí. Ahora me entiende, dígale el esposo a la esposa, ahora me entiende. No es mi culpa, es el cuero que me forra. Quiero tomando de referencia la historia de hoy de ser miserable por esa lucha que todos tenemos dentro. Hay otra historia en la Biblia, o hay una historia en realidad en la Biblia, porque esto no era una historia, era una prédica de Pablo, una carta escrita de Pablo a la iglesia en Roma. Pero sí hay una historia en la Biblia que yo no lo había visto sino hasta este momento en que estudiaba, que relaciona lo que Pablo dice. Y usted ha escuchado hablar de la historia de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Usted ha escuchado hablar de estos mellizos. La Biblia parece no estar muy claro. En algunas versiones dicen que eran mellizos, en otras dicen que eran gemelos, pero no eran iguales físicamente, así que parece que eran mellizos más bien. Yo no voy a caer en tanto detalle allí. Pero esta historia en particular, hermano, nos muestra de manera palpable la lucha que existe en nosotros, y hoy quiero sacar de allí soluciones. Quiero sacar de allí cómo podemos lograr vencer en medio de esa lucha interior de la que Pablo está hablando, porque Pablo habla de la lucha interior que tiene y habla de cómo él es miserable al encontrarse en esa lucha, y habla también de cómo en muchas ocasiones venció o perdió la batalla. Pero ahí no finaliza la historia de Pablo. Yo me encuentro a Pablo mucho más adelante, cuando ya está viejo, diciendo: he terminado la buena batalla, he ganado la batalla de la fe. Así que Pablo descubrió cómo vencer esa lucha que estaba en su interior. ¿Hay alguien en este lugar que esté interesado en conocer cómo vencer la lucha? Muy bien, porque hoy vamos a aprender sobre eso. Y la historia del de los hijos de Isaac contienen parte de este secreto. Génesis capítulo 25, yo le había dado a los muchachos el verso 23, pero sucede que me voy a adelantar al 21, me voy a ir un poquito para atrás, sigo al 21, porque estaba obviando un pequeño detalle. Miren cómo comienza el verso 21 de esta historia. Hoy vamos a leer bastante historia, así que póngase pilas, concéntrese, sacuda al de al lado para que no lo distraiga y dígale: póngase pilas con la historia, porque la historia va a estar buena. Dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Mire cómo comienza el verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo? Escuché a esta mujer, así sería terrible el parto. Algunos de ustedes pensaban que su embarazo había sido terrible, mujeres. Miren lo que esta mujer, dentro de ella sus dos muchachos eran piña con piña, dándose duro. ¿Y para qué vivo yo?, dijo la mujer. Entonces, pero ella dice aquí, verso 22 al finalizar, dice: y fue a consultar a Jehová. Qué importante cuando alguien decide preguntarle a Dios sobre sus luchas, sobre sus problemas. Qué importante cuando una mujer decide ir a hablar con Dios de lo que no puede entender, porque cuando esa mujer se atreve, o ese hombre se atreve a hablar con Dios de lo que no puede entender, Dios le habla y le explica algunas cosas. Y mira el verso 23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos. Diga conmigo: división. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Verso 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, y aquí en esta versión dice: habían gemelos. En otra versión dice que habían mellizos. No vamos a analizar el término porque en verdad son diferentes los dos términos, pero ya después aprenderemos. Verso 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como pelliza. No sé qué era eso porque no lo averigüé. Y llamaron a su nombre Esaú. Después salió su hermano, y escuchen lo que dice aquí: trabado su mano al calcañar de Esaú, es decir, pegado, agarrado. Pero recuerdan que el embarazo de esta mujer fue difícil. ¿Por qué? Porque ellos estaban, según la Biblia, luchando. Y es interesante, ¿por qué
dos bebés luchaban. Yo quiero aquí empezar a hablar de lo profético que va a aprender usted esta mañana. Había una lucha profética en el vientre de esta mujer, a tal punto que ella sentía que se iba a morir y que quería hasta morirse. Pero habló con Dios, Dios le explicó, le echó el cuento y ella decidió aguantar. Porque es más fácil aguantar cuando tú sabes lo que tienes que aguantar porque Dios te está hablando. Amén. Ok, se le subió el volumen aquí adelante, hijo, no sé por qué se me subió y empezó a chillar. Ok, estábamos en el 26. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Ahora, verso 27, pilas con la historia. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro para la caza, hombre de campo. O sea, lo que la Biblia dice, Esaú era un hombre trabajador, esforzado. Pero Jacob era un varón quieto, tranquilo, relajado. Le gustaba la paz y la tranquilidad, que habitaba en las tiendas. Y ahora viene el verso 28, algo interesante aquí. Y amó Isaac, ¿a quién? Isaac era el papá. Y amó a Esaú. ¿Por qué lo amó? Porque comía de su casa. Esaú trabajaba, era esforzado, era valiente. Y todo papá, cuando ve que un hijo es así, movido, como que dice, ese muchacho se parece a su papá. Mas Rebeca dice que amaba a Jacob. ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? Jacob no era de andar embochinchado, ni era de andar en trabajo pesado. Jacob estaba al lado de su mamá. Yo puedo entender aquí que Jacob ayudaba a lavar los platos en la casa, le ayudaba a su mamá a limpiar la habitación. Creo que era un muchacho que estaba muy pendiente de su mamita. Cuando se enfermaba le buscaba una pastillita. Y por eso a veces las mamás parece que quieren más a un hijo que otro, porque a veces hay hijos que son más atentos y hay otros que son más Esaú, más descuidados. ¿Cuál le tocó a usted? Espero que le hayan tocado los dos. Uno que trabaje duro y el otro que esté pendiente y que sea cariñosito. Fíjense que esto es curioso, pero yo quiero contárselo de esta manera, porque necesito que usted empiece a ver que aquí hay algo profundo, que no era simplemente decir que el uno era que le gustaba el campo y el otro le gustaba la casa. No, aquí dice que Isaac le gustaba, y no era que él no amaba a Jacob, sino que él prefería al otro porque el otro era como él. Pero dice que Rebeca prefería al otro porque el otro era atento, cariñoso, educado, respetuoso. Por eso debemos entender que a veces no es que hay hijos favoritos, sino que hay hijos que son diferentes y cada uno a su manera se gana la bendición. Y de eso trata la historia de hoy. Verso 29. Y aquí empieza a complicarse la cosa. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje. ¿Por qué Jacob guisó? Porque Jacob le gustaban las cosas de la casa. Quiere decir que era un buen chef, le gustaba cocinar, tenía talento para la cocina. Esaú parece que no, Esaú no era tan bueno. Y verso que estaba leyendo yo, 29, gracias. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo, porque se lo pasaba en el campo, se lo pasaba por fuera. Verso 30, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por lo tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, ay, aquí empieza la cosa tremenda, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Por qué Saúl le hace esta pregunta a su hermano? ¿Por qué Jacob le hace esta pregunta a su hermano? ¿Recuerdan que cuando comienza la historia había una lucha en el vientre de los hermanos? En el vientre de la mamá de Rebeca. Ahora usted entiende por qué era la lucha. Uno de ellos ganó, pero había una lucha porque uno de ellos tenía que ganar, pero los dos querían ser primogénitos. ¿Por qué querían ser primogénitos? ¿Y por qué me encuentro a uno queriendo comprarle la primogenitura al otro? Y tal vez usted, por ignorar un poquito de la cultura hebrea, usted me diría, pastor, eso es una tontería. En nuestros tiempos tal vez. Pero en la cultura hebrea, hermano, eso no es como en nuestra cultura latina
o en nuestra cultura americana, donde aquí nosotros, el mayor, yo que soy mayor, a ver, ¿cuántos son aquí primogénitos? Eso, que aquí es una maldición ser primogénito, porque uno es el que lleva más palos, uno termina haciendo teteros, cambiando pañales, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y los pequeños son consentidos. Para uno nunca hubo platica para llevarlo para una escuela de deporte. Los hermanitos chiquitos tienen hasta maestros privados, los mandan para escuelas de fútbol, para escuelas de natación. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Claro. Eso es nosotros. En la cultura hebrea no era así. En nuestra cultura es mejor ser el menor. En la cultura hebrea, entiende esto que le voy a decir. El primogénito heredaba mucho más de la mitad de todos los bienes de su padre. Y por ley ocupaba el lugar del papá en todo lo que el papá emprendía. Y el resto de la herencia se repartía entre los demás hermanos. Con ellos no había problema, no eran sino dos. Pero recuerde que más adelante hay historia donde habían 10, 12, y era la misma ley que existía. Y heredar lo que el papá tenía, en este caso la primogenitura, representaba la bendición que venía del papá, que era Isaac. Y recuerden que Isaac era hijo de alguien muy valioso. ¿Quién era el papá de Isaac? Abraham. Abraham tenía una promesa que la heredó Isaac. E Isaac le iba a heredar su promesa a la siguiente generación, a uno de sus hijos. Y esto, desde el vientre de la madre, estos dos muchachos estaban peleando por ser el primogénito. Ahora me entiende un poquito más, entendiendo la cultura hebrea, por qué era tan importante esto. Ahora, Jacob era el menor, pero él, sin saberlo, desde que estaba en el vientre de la mamá, él quiso ser primogénito. Y aquí se le presentó un mango bajito, dijo por ahí Raúl esta mañana. Jacob llega con hambre y le pregunta, deme de comer, y él le dice, véndeme tu primogenitura. Yo creo, yo muy personalmente, escúcheme esto, en mi opinión, yo creo que Jacob lo hizo jugando. Yo creo que Jacob en verdad nunca se imaginó lo que iba a ocurrir con su pregunta. Porque ¿quién se podría imaginar la respuesta que le dio Esaú? Pero Jacob suelta lo que hay en su corazón y le dice, la sopa está buena y te voy a dar todo lo que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es que véndeme la primogenitura. ¿En qué verso estábamos? 32. Ahora escuche la respuesta de Esaú. Entonces dijo Esaú, y aquí yo me voy a morir. ¿Morir de qué? De hambre. Porque estamos hablando de comida, ¿verdad? O sea, Esaú me va a morir de hambre porque no como una comida, a morir de hambre. Pero algunos piensan así, ay, eso de mediodía de ayuno, no siente que se muere de hambre. Esaú era un tipo fuerte, valiente, de calle, trabajador duro, y viene y nos sale con esa gracia, me estoy muriendo de hambre. Entonces, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y aquí esto es clave, amados. ¿Para qué me sirve ser el mayor de mi hogar? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Es decir, Jacob se dio cuenta de que el hermano le estaba diciendo que sí. Entonces Jacob no lo perdonó, dijo, júramelo, que no te vas a echar para atrás con esta promesa que estamos haciendo. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió hasta que se le paró el ombligo, y se levantó y se fue. Pero mire cómo termina el versículo. ¿Cómo termina? Así menospreció Esaú la primogenitura. El escritor del libro, después de narrar la historia, coloca como un entre comillas o un asterisco entre asteriscos, un resaltador, lo marca con el resaltador amarillo. Así Esaú menospreció la primogenitura. Y quiero que usted se le quede esto allí, porque la primogenitura representaba la continuidad de la bendición de Dios
para el mundo por medio de Abraham, de Isaac y de uno de los hijos de Isaac. Pero Esaú tenía mucha hambre, se estaba muriendo de hambre y le aceptó a Jacob. Ahora, ¿por qué Jacob quería ser primogénito? ¿Por qué a Esaú no le interesaba ser primogénito? ¿Recuerdan a Esaú? Le gustaba el campo, le gustaba la calle, le gustaba ser un alma libre. Aquí hay mucha gente que le encanta ser un alma libre. Aquí hay mucha gente que le encanta pasear, conocer. Eso no es malo, tranquilos. Pero me dice que Jacob era un alma tranquila, relajada, de casa. Jacob era alguien que usaba... ¿Alguien me está siguiendo? La cabeza. Y Jacob sabía, ser primogénito me da privilegios. Ser primogénito me va a permitir hacer cosas que mientras esté de segundo, no. Jacob estaba tan pendiente de la calle, le gustaba tanto la calle, le gustaba tanto la lucha, el campo, que no le importaba, Esaú, perdón, que no le importaba mucho, porque no pensaba mucho. ¿Me están siguiendo la historia, verdad? Vamos a saltar el verso 34 del capítulo 26. Porque el problema es que cuando alguien desprecia el plan de Dios, a veces pasan cosas como esta, miren. Y cuando Esaú era de 40 años, quiere decir que la historia anterior ocurrió cuando ellos eran muchachos. Eso no ocurrió cuando eran viejos. Yo creo que tenían tal vez 15, 18 años, por ahí estaban adolescentes, empezando su juventud. Y ahí hicieron su negocio, su acuerdo. Eso era entre ellos dos. Pero por supuesto la Biblia nos narra que Dios estaba pendiente del asunto de ellos dos. Y Dios se dio cuenta del negocio que ellos hicieron. Ahora dice aquí, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri, Eteo, y de Basemat, hija de Elón, Eteo. Los eteos era gente de otro lugar, que no tenían nada que ver. Recuerden que quién era Esaú, alguien de calle, de conocer mundo, de estar paseando, y fue y se buscó las esposas por allá donde las consiguió, escogió la que le salía, porque le gustó, porque le parecía, y luego dice, y fueron de espíritu, y fueron amargura de espíritu. Cuando Esaú se casó, y no con una, sino con dos, fue y le metió las dos esposas en la casa, la mamá y el papá. ¿Y qué hizo Esaú con sus esposas en la casa de papá y mamá? Amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. ¿Está captando mejor la historia? Hoy se la estoy contando diferente. Diferente no, con más detalle, para que usted se dé cuenta de algunos detalles. Por eso a veces los hijos le amargan la vida a los padres, porque andan tan a las carreras y tan a las carreras que no prestan atención a lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Ahora quiero invitarle a que saltemos ahora al capítulo 27. Vamos a seguir con la historia. Simplemente se la estoy recortando y usted me va a seguir aquí. En el verso 1 en adelante, mire. Y aconteció que cuando Isaac envejeció, es decir, pasaron muchos años, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, eso quiere decir que Isaac quedó ciego, literalmente ciego. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él le respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, soy viejo y no sé en qué día me voy a morir. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré. Escucha esto, para que yo te bendiga antes de que muera. Quédese ahí. Para que yo te bendiga. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la tradición? Esaú era el primogénito y el papá antes de morir tenía que darle la bendición que había recibido de Abraham. Él
venga, prepáreme el sancochito y usted va a venir y que yo en cualquier momento me voy a morir. Pero antes de que me muera le voy a soltar lo que mi papá me soltó a mí, se lo voy a soltar a usted. Es su derecho de primogénito. Ojo, Isaac no sabía nada de los chanchullos de Jacob y de Saúl. Isaac nunca supo nada de eso. Pero a mí me da la impresión que Rebeca sí, porque Rebeca y Jacob eran muy unidos. Así que yo me imagino que Jacob sí le había contado a su mamá Rebeca. ¿Me están siguiendo en la historia? Muy bien. ¿Estábamos en qué verso? 4. 5 ahora. Muy bien. Y Rebeca estaba oyendo. Esa esposa que siempre está atenta de que su marido va a meterlas de caminar. Cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar lo que su papá le encargó. Bueno, ahora saltemos al verso 21, para que nos ahorremos tiempo. Ahí en esa porción que sigue ahí en los siguientes versículos, Rebeca se va corriendo donde Jacob, le dice: Jacob, vaya mijo, máteme unas ovejitas porque yo le voy a preparar un guiso como el que le gusta a su papá. Además, recuerde que Jacob no era un buen chef, simplemente era alguien que cocinaba. El que sabía cocinar rico era Jacob y la mamá. Yo le voy a preparar un guiso bien rico como el que le gusta a su papá. Y usted se va a hacer pasar por su hermano mayor, porque la bendición es para usted, no para su hermano mayor. Ahora le pregunto a usted, ¿por qué Rebeca sabía eso? ¿Recuerdan cuando ella tenía la lucha en el vientre? Rebeca sabía algo que su marido no sabía. Rebeca sabía que iba a pasar en la historia. Así que hoy usted va a identificar a Jacob y lo voy a invitar a que lo vea con ojos diferentes. Aunque veo algunos que me están viendo con ojos de... A ver, sacúdale al de al lado por si se está quedando dormido. Dígale: ¡epa! ¡Despiértate! En el nombre de Jesús. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará la gracia del Señor. Y se montó la historia. Entonces llegó Jacob. Ay, por cierto, en esa parte dice que Jacob le dijo a la mamá: mi papá va a descubrir que no soy yo, porque mi hermano es velludo. Recuerden que la historia decía: mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Y dijo: tráigame las pieles que yo las voy a arreglar y le voy a amar aquí como... Yo me imagino que le montó como lo de los motorizados para no quemarse. Le cosió y todo y le montó unas mangas peludas para que cuando lo pruebe. Ahora fíjense lo que ocurre. Verso 21 del capítulo 27. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora. Pero recuerde que él pensó que era Esaú. Y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Es decir, que la Biblia me dice que Isaac dudaba. Él sabía que le estaban metiendo gato por liebre. Verso 22. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien le palpó. Rebeca sabía lo que su marido iba a hacer. Una mujer que conoce bien a su marido lo va a ayudar a que no cometa errores. Y le preparó todo el banquete, todo lo hizo bien hechecito. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien lo palpó, y le dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos... Quiero que esté muy atento con este detalle. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Verso 23. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo el verso 24, y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Verso 25. De por sí, en los versos anteriores, usted dirá: pastor, pero Jacob está mintiendo. Ojo, cuando Rebeca convence a Jacob le dice: mamá, y si mi papá me descubre y me maldice. Y la mamá le dice: cualquier maldición que tu papá te dé por mi culpa, yo la asumiré, no es contigo. Fíjense qué importante cuando una mamá está clara en las cosas. Seguimos en el verso ¿qué? ¿Dónde estamos? 24. Ajá, y Jacob respondió: soy yo. Verso 25. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. E Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su papá, Isaac a su padre, perdón: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó. Escucha esto:
Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Todavía Isaac estaba dudando y le dijo que se acercara, pero la mamá era tan inteligente que le había puesto la ropa de Esaú. Y cuando lo olió, este muchacho, este es el violincito de Esaú, me huele a campo. Porque me imagino que Jacob olía más rico porque se lo pasaba dentro de la casa. Mis amados, usted me dirá, pastor, ¿eso qué tiene que ver con la historia de hoy? Yo quiero dejarle algo claro a usted. Si usted se va a los capítulos anteriores, la historia de Isaac y Rebeca como matrimonio, como pareja, la historia de Rebeca y de Isaac es una historia de amor, una historia de fe y de cumplimiento de las promesas de Dios. Isaac y Rebeca tenían un matrimonio hermoso. Era una pareja maravillosa. Lean la historia, van a encontrarse con una historia maravillosa en los capítulos anteriores. El papá quería, Abraham, que su hijo se casara con quien debiera, no con cualquiera. Fíjense lo importante de entender las promesas de Dios. Abraham mandó a su siervo y le dijo a su siervo: vaya y búsqueme una hija que venga del linaje de nuestra familia. No cualquiera se puede casar con mi hijo, porque yo tengo una promesa que tengo que heredarla y eso tiene que tener continuidad. Y la historia narra de que el siervo se fue allá con unos camellos. Usted recordará la historia. La muchacha salió, él le dio todos los regalos y la muchacha, sin conocer a Isaac, se fue con el siervo y cuando lo vio por primera vez cayó derretida. Según la Biblia, se enamoró del muchacho. E Isaac, cuando la vio, esa muchacha está linda como mi papá me la aconsejó, y fueron felices como lombrices. La Biblia nos narra de una historia de amor muy linda. Pastor, entonces, ¿qué pasó? Y es que usted y yo necesitamos entender que dentro de cada uno de nosotros hay una gran lucha a diario. Y hoy no les hablo de la naturaleza espiritual de Dios y la naturaleza del diablo, ya que puede ser fácil, escúchame bien, llamar a nuestros deseos de ser exitosos, de que nos vaya bien en la vida, de alcanzar buenas metas, como algo del diablo. La religión nos ha enseñado que desear buenas cosas puede ser del diablo, que lo espiritual es solamente desear que es lo de Dios, desear ayunar, desear buscar de Dios, oración, intercesión, y eso está bien. Pero entonces, de alguna manera, la religión nos metió en la cabeza que querer ser alguien que quiere lo mejor para su hogar, para su familia, es del diablo. Y déjeme decirle hoy que no es así. La historia de hoy, mis amados, nos enseña: ambos padres eran buenos. Isaac era un buen padre, un buen hombre, obediente de Dios. Rebeca era una mujer maravillosa, conectada con Dios, relacionada con Dios. Y el fruto de su amor no podía ser diferente. Ellos tuvieron un par de muchachos. Y escúchame bien lo que me voy a atrever a decir hoy en contra de la cultura tradicional. Tuvieron dos hijos maravillosos. Esaú y Jacob eran dos buenos hijos. Simplemente, escúchame esto, eran diferentes. Hoy necesito quitarle de su cabeza esa estructura que nos hablaron de que Esaú era un mal hombre, y la otra, de que Jacob era un ladrón. Ninguna de las dos fue verdad. Ni Esaú era un mal hombre, ni tampoco Jacob era un ladrón. Ellos simplemente eran dos hombres diferentes, hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, un papá y una mamá que se amaban, un papá y una mamá que estaban juntos, solamente cometieron un pequeño error. Y es que no se pusieron de acuerdo. Y la historia me narra que Rebeca nunca le contó a Isaac lo que Dios le había dicho. Si tal vez, escúchame esto, si tal vez Rebeca le hubiese contado a Isaac, quién sabe si la historia pudo haberse acomodado mejor. Así que a veces los buenos matrimonios también cometen errores por andar guardando secretos. ¿Aló? Los secretos no son buenos dentro del matrimonio.
Los secretos tarde o temprano pueden traer problemas al matrimonio. Isaac y Rebeca no se pusieron de acuerdo. Aún así, Dios en su gran sabiduría resolvió el problemón que se armó con este par de muchachos. Esaú, mi querido hermano, representa fuerza. Esaú representa ímpetu. Esaú representa el que no se rinde, el que siempre desarrolla, el que siempre crece, el que se esfuerza, el que quiere ser mejor cada día. Yo te pregunto, ¿hay un Esaú dentro de ti? Dentro de mí hay uno. ¿Y dentro de ti? Entonces, ¿Esaú es malo? No. Yo creo que de alguna manera todos somos Esaú. Queremos que nos vaya bien en la vida, queremos esforzarnos, queremos trabajar duro, y Dios nos ha dado las fuerzas para hacerlo. Jacob, por lo contrario, representa la calma. Jacob representa la paz, representa el pensamiento interior, representa la búsqueda de Dios, representa intimidad y silencio. Y yo me pregunto, ¿hay un Jacob dentro de ti? Claro que sí. De alguna manera dentro de ti hay un Jacob que quiere escuchar a Dios. Dentro de ti hay un Jacob que quiere buscar de Dios, que quiere hacer lo correcto. Dentro de ti hay un Jacob que quiere obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. En realidad, mi querido hermano, ninguna de estas dos figuras es mala. Lo que sí la Biblia me enseña es que tiene que haber un orden, y solo uno puede ser primogénito. Y el que sea el primogénito tendrá el control de todas las cosas. Espero que sus ojos estén empezando a entender de lo que estoy hablando. No es cuestión de que Esaú sea malo. Es cuestión de que todas las cosas tienen que tener un orden adecuado. La bendición de Isaac es clave para comprender la lucha que todos tenemos, mis amados. Dios no podía permitir, escuches esto, que la bendición de Abraham cayera sobre Esaú, solo sobre Esaú, porque Esaú era solo un guerrero, pero no conocía de intimidad. Pero Rebeca sí conocía la historia. Rebeca sabía que de alguna manera las cosas tenían que volver al orden que Dios había planificado, y Rebeca fue el instrumento de Dios. Y aunque pareciera que Rebeca y Jacob hicieron algo malo, la historia a mí me enseña que ellos hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Porque Esaú, es verdad, era el primogénito, pero usted no puede olvidar algo: Esaú no le importaba ser el primogénito. Y cuando a alguien no le importa hacer la voluntad de Dios, siempre habrá alguien con un corazón dispuesto para escuchar a Dios y hacer su voluntad. Dios no desprecia a una persona, pero cuando la gente desprecia el llamado de Dios, cuando la gente desprecia el valor de lo que significa escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios, Dios no va a permitir que la bendición de Dios, su bendición, esté sobre esa persona. Porque recuerde algo importante: Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Y la justicia de Dios implica que Dios siempre va a meter las manos. Y en muchas ocasiones, esta no es la primera vez, en muchas ocasiones Dios metió la mano y cambió la historia de lo que debía ser y lo convirtió en una cosa nueva. Pero fíjese lo curioso de esto. Jacob está vestido y sus manos, que no eran velludas, ahora son velludas. Jacob está vestido y su olor a jabón de buena calidad ya no era jabón bueno, ahora olía a hombre de campo. Cuando Isaac toca los brazos de este hombre por fuera era Esaú. Cuando Isaac huele a este hombre por fuera huele a Esaú, pero por dentro era Jacob. Escucha esta palabra revelada de parte de Dios para su vida hoy. La bendición que cayó
era sobre el hombre perfecto. Era Esaú y era Jacob. La bendición fue sobre los dos. Y cuando digo sobre los dos, no hablo de las dos personas, hablo de la perfección de la mezcla que tenía que haber. Jacob no podía ser el primogénito si no recibía la bendición de su papá. El negocio personal que él había hecho con su hermano necesitaba ser respaldado con la bendición de su papá. Hoy quiero enseñarte. Siempre hemos pensado que Jacob era un ladrón. Pero ¿quién dijo que Jacob era un ladrón? Capítulo 27, verso 36 de Génesis. A usted y a mí nos enseñaron que Jacob era un ladrón, que Jacob significaba ladrón. Pero ¿quién fue el que dijo eso? Mire allá. Y Esaú respondió: bien llamaron a su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Bueno, ese pedacito olvídelo. ¿Quién dijo que Jacob había sido un ladrón? Esaú. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Jacob le robó algo a Esaú? El problema es que cuando Dios no cumple lo que nos ha prometido, a veces le echamos la culpa a alguien más de que nos lo robó. Y a veces no es que alguien nos roba las cosas, a veces es que nosotros las hemos despreciado. ¿Cuántas veces yo he escuchado decir: el diablo me robó el matrimonio, el diablo me robó los hijos, el diablo me robó mi empresa, el diablo me robó mis sueños? ¿Fue el diablo quien te robó? ¿O tú despreciaste lo que Dios quería hacer con tu matrimonio, con tus hijos, con tus sueños y con lo que anhelabas? Mis amados, esto no es cuestión de que alguien sea bueno o malo. La naturaleza de Esaú en nosotros siempre va a querer despreciar lo espiritual en nuestra vida. Esaú y Jacob está dentro del vientre de cada uno de nosotros en lo espiritual. Esaú y Jacob está dentro de nuestra vida y dentro de nosotros, luchando todos los días. ¿Quién va a ser el primogénito? Tú tienes que decidirlo. Si tú dejas que Esaú sea el primogénito de tu vida y sigues simplemente en tu vida luchando, peleando, sin tomar en cuenta a Dios y en los planes de Dios, lo que Dios quiere hacer con tu vida se convertirá un día en un desastre. Esaú convirtió su vida siendo amargura para sus padres. Jacob, a pesar de todo lo que aparentemente errores que cometió, terminó convirtiéndose, escuche esto, en Israel. ¿Le suena el nombre de Israel? Un día Dios le dijo a Jacob: ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Y la única forma de que él se convirtiera en lo que se convirtió fue porque él entendió el valor de la primogenitura. Él la comprendió y él estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario por obtener la bendición de su papá. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando por obtener nuestros sueños, pero no estamos luchando por obtener la bendición de Dios sobre nuestra vida? Esaú luchando dentro de nosotros, Jacob luchando dentro de nosotros. Somos apasionados por soñar por una casa, por soñar por un carro, por una empresa. Somos apasionados por anhelar cosas grandes que no están mal, porque Saúl no es malo. Ese Saúl dentro de ti fue Dios el que lo colocó. Dios quiere que tú seas un luchador. Dios quiere que tú seas alguien que pelee por cosas grandes en la vida. Pero no puedes olvidar algo. No puede Dios bendecir a Esaú. Dios bendice a Jacob. Porque Jacob representa el usar la cabeza en la búsqueda de Dios. Y cuando Dios es el primer lugar de mi vida, cuando yo estoy dispuesto a darle a Dios el primer lugar de mi vida, primero Él, primero mis sueños, los sueños de Él,
hacer primero lo que Él quiere conmigo. Entonces Dios me dice, Esaú no está mal, simplemente que todo lo que Esaú sueña, yo te lo quiero dar como añadidura. Nos enseñó la religión que Esaú era malo. Soñar con cosas grandes no está mal. El problema es que las cosas grandes que tú sueñas, tienes que dejarlas a un lado y colocarlas en el segundo lugar, porque primero debe ser, Jacob, intimidad, búsqueda de Dios, conocer los secretos de Dios, porque antes que un hombre próspero, porque antes que una mujer próspera, primero es el sacerdote el que lleva el sueño y la promesa de Dios sobre su vida. ¿Qué fue de la vida de Esaú? Esaú en la historia al final fue próspero y logró todo lo que quería. Solamente a Esaú le faltó una cosa. Sus descendencias obtuvieron todo lo que Esaú siempre quiso. Esaú es el padre de todos los pueblos árabes, de todos los pueblos ricos, poderosos, de toda esa tierra, lo que usted conoce hoy día. Pero a Esaú y a sus descendencias le faltó una sola cosa. ¿Qué fue lo que le faltó? La bendición de Dios. Así que no importa cuánto logres en la vida. Si el Esaú es el que gobierna tu vida, no importa cuánto logres, lo vas a lograr. Déjeme decirle, si Esaú gobierna tu vida, te va a ir bien en la vida. Vas a ser próspero y vas a lograr los sueños que anhelaste. Pero te va a hacer falta una cosa. Y eso que te va a hacer falta nunca te va a dejar ser feliz. Y se llama la bendición de Dios. Jacob, por lo contrario, corrió el riesgo de que su hermano lo matara. Corrió el riesgo de que las generaciones futuras lo llamaran un ladrón. Corrió el riesgo de que lo trataran mal. Pero él dentro de sí sabía una cosa: yo lo único que necesito en mi vida es una cosa, es la bendición de Dios. Porque si la bendición de Dios está conmigo, todo lo demás, tarde o temprano, me acompañará. Esa es la lucha que tú y yo tenemos dentro. Esa es la lucha de la que hablaba Pablo. Pablo dijo: miserable de mí. Esaú y Jacob están luchando dentro de mí. Quiero hacer lo que me da la gana. Quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Quiero amar a la gente como Dios me manda hacerlo, pero dentro de mí la rabia quiere gobernarme. Las cosas quieren salir. ¡Ay, miserable de mí! En vez de dar amor, termino gritando. En vez de hacer lo que Dios me manda hacer, termino aquí, termino allá. Pero Pablo, cuando yo era viejo, por allá escribió: he ganado. ¿De qué batalla estaba hablando él? Él no estaba hablando del ministerio. Él estaba hablando: he ganado la batalla. Jacob venció. Pude renunciar. Escúchelo, Pablo por allá diciendo: he tomado todo por basura por amor de aquel que me llamó. ¿Me está siguiendo? Pablo entendió la lucha que había en él, la comprendió, renunció. Le dijo a Esaú dentro de sí: Esaú, sométete. Hay una profecía: Jacob tiene que ser el primogénito, de por las buenas o de por las malas. Primero es Jacob y lo demás luego vendrá. Pablo lo entendió. Pablo renunció a su carácter agresivo, violencia. Era un hombre violento. Era un hombre que actuaba a la fuerza, gritaba. Y un día entendió: no puedo ser así. Yo soy la imagen de Cristo. Yo soy el que muestra al mundo quién es Cristo. Y luego le dice a la gente: imítenme a mí como yo imito a Cristo.
No era el mismo hombre. Era un hombre que había ganado la batalla. Tú tienes una lucha dentro de ti y necesitas ganar una batalla. Y tú tienes que decidir a quién dejas ganar la batalla. Esaú nos muestra la historia que siempre va a ir a la delantera. Pero la misma historia nos cuenta que Jacob nunca se rindió. Y se le pegó a la patica y le dijo: no, señor, si no gano la batalla hoy, la voy a ganar mañana. Así que mi invitación hoy es: no importa cuántas veces hayas perdido la batalla, este no es el final de la guerra. No importa cuántas veces te hayas equivocado, no sueltes el calcañar de Saúl. Ármate de valor y no dejes de pelear la buena batalla. Dios te va a dar oportunidades y tú tendrás que decidir si un día vendes tu primogenitura y dejas que Saúl o que Jacob gobierne. ¿Quién va a gobernar tu vida? A la larga eres tú quien decide. Pero Dios te va a dar las fuerzas para que obtengas lo que anheles con tu corazón. ¿Qué tal si te colocas de pie y aplaudes al Señor?